Buen día, soy la doctora Guman Gabriela del Servicio Unificado Cetrango-Lojuzay. Ahora vamos a hablar de patología pulmonar, de la patología específicamente rinosinusal. Bueno, para hacer una breve reseña de la estructura anatómica normal, lo que vamos a ver es las cavidades nasales y sobre todo nasofarinx. También teníamos la cavidad oral, el orofarinx y laringofarinx y laringe, que ya lo ven en otra clase. De los senos paranasales, para recordar, el seno frontal, los senos etmoidales, ¿sí? Y los senos maxilares. Acá vemos, ¿sí?, la cavidad nasal y la faringe hacia atrás. Bueno, la cavidad nasal, ¿sí?, en cuanto a la histología, va a estar revestida por un epitelio columnar de tipo pseudoestratificado, ¿sí?, con unas células calciformes, cilíndrico y ciliado, ¿sí? En algunos lugares va a tener epitelio de tipo escamoso y otros lugares tiene epitelio de tipo transicional. El tercio superior del septum nasal, la turbina superior y la lámina cruciforme están revestidos por una membrana olfatoria, ¿sí?, que es más delgada, usualmente está parcheada en los adultos y presenta características neuroendocrinas. Y la nasofaringe, que estaría ubicada acá, entre la cavidad nasal y la orofaringe, tiene las paredes posterior, inferior y anterior revestidas por un epitelio escamoso estratificado. Y también hay áreas de epitelio de tipo respiratorio alrededor de las coanas y en la pared posterior. Esto es importante, bueno, porque vamos a tener más que todo para dar lugar a los que son los carcinomas escamosos. Asimismo, todo el tejido linfoide, ¿sí?, del anillo de Waldeyer, que va a dar lugar a los linfomas como las amígdalas nasofaringeas y adenoides. Bueno, dentro de la patología inflamatoria, lo más común son las rinitis, las agudas por los adenovirus, donde va a haber abundante edema. Agudos siempre tienen neutrófilos, algunos linfocitos y plasmos y algunos eosinófilos. Y la crónica, como ven acá, en la mucosa rinosinusal por dentro, vemos que está edematizada, ¿sí?, y rosada, y vemos que hay algunas áreas donde ya hay pus por un secundarismo de una infección bacteriana. Y acá en esta fotografía vemos una rinitis alérgica donde ya vemos más congestión y edema. Bueno, los pólipos nasales. Los pólipos nasales son frecuentes, son masas de tejido que está pediculado, ¿sí?, y es el resultado final de la inflamación crónica prolongada con engrosamiento de la mucosa. Y así es como lo vemos por una rinoscopía. En general pueden ser inflamatorios o alérgicos, pacientes alérgicas, son bilaterales y más frecuentemente en el cornete medio. ¿Y qué es lo que veo en la histología? Esto vemos el pólipo, ¿sí?, que está revestido por un epitelio respiratorio, cilindrio, en este caso cilindrio pseudoestratificado, sobre un estroma que está muy edematoso. Y acá tenemos algunas glándulas. A mayor aumento vemos nuevamente el estroma edematoso y las glándulas conteniendo abundante moco. Por debajo del epitelio vemos que el infiltrado inflamatorio posee muchos eosinófilos, que eran los de citoplasma eosinófilo rosado, y ven que tienen el núcleo es binucleado. Y eso es lo que caracteriza a la histología de los pólipos nasales de tipo alérgico. Bueno, la rinosporidiosis es una infección producida por el Rhinosporidium severi,
y se desarrolla dentro de un pólipo nasal. Ven que acá esto es la formación del pólipo, ¿sí? Acá estaría revestido más por un epitelio escamoso y ahí vamos a ver la presencia de los esporangios, ¿sí? Todas estas estructuras redondas que tienen en la lámina propia. Y acá vemos el epitelio de revestimiento. Es más frecuente en India y Sri Lanka y también lo podemos ver no solo en las fosas nasales, sino en la laringe y también en la conjuntiva. Bueno, dentro de las patologías granulomatosas, muchas comprometen la nariz, la tuberculosis no es tan frecuente, sí la lepra, sífilis, aspergilosis, mucormicosis y la granulomatosis de Wegener. Bueno, esta justo es una microfotografía de lo que es un granuloma por TBC. Acá está la necrosis capciosa, el infiltrado linfoplasmocitario, los histiocitos y las células de Langhans. En cuanto a la lepra comienza como un nódulo que después se puede ulcerar y perforar el tabique, y lo que caracteriza a la lepra son estos histiocitos espumosos con un núcleo arrinonado y este citoplasma más claro, y esta es una técnica de Ziehl-Neelsen en donde podemos ver los bacilos que se ven fucsias, ¿sí? Estos palitos que ustedes ven acá, fucsias, que son del Mycobacterium leprae. Igual nos daría, con esta técnica de Ziehl-Neelsen también marcaría en la tuberculosis el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, dentro de las infecciones por hongos tenemos la aspergilosis, las mucormicosis. La aspergilosis puede comprometer a los senos paranasales, produciendo una sinusitis micótica alérgica, donde ahí van a crecer las hifas. Estas fotos que ustedes están viendo acá son de Aspergillus, están hechas con una técnica de Paz. También se puede hacer con una técnica de plata, que es una técnica de Grocott para ponerlos más en evidencia, pero ahí se verían negras y acá no, las vemos de color fucsión, rosadón, acá, donde crecen las hifas de la Aspergillus son tabicadas y si no infiltran los vasos forman lo que se llama un aspergiloma. La mucormicosis está dando también por hifas más gruesas, y se ve en pacientes diabéticos inmunocomprometidos por HIV. Si la mucormicosis puede invadir la órbita y el cerebro y producir una sinusitis micótica invasiva. Bueno, vamos a ver ahora un poco de patología benigna. Nos quedó antes, bueno, la granulomatositis de Wegener, que después la van a ver cuando vean la parte en pulmón de vasculitis. Y bueno, entonces pasamos a la patología benigna. También no vamos a ver todas las entidades porque es muy largo. Vamos a ver nada más que el hemangioma capilar, que se ve muy frecuentemente en la cavidad nasal, en pacientes masculinos de menos de 18 años, y también se ven mujeres embarazadas y se caracteriza por el sangrado nasal. Y acá vemos una formación que puede ser polipoide y es rojo negruzca por la cantidad de sangre. Y lo que se ve es la proliferación de estos capilares, ¿sí? Estos vasitos de pequeño tamaño, ¿sí? Muchos vasitos capilares. Cuando estos vasos capilares se acompañan de un infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario, que con algunos eosinófilos puede ser, también es llamado granuloma piógeno. Bueno, y también dentro de la patología benigna tenemos los papilomas schneiderianos. Estos corresponden al 0,4 al 4,7% de los tumores sinonasales. Tendríamos tres tipos. Acá vemos el pólipo, ¿sí? El papiloma, el tipo de papiloma invertido, en donde, bueno, acá se estaría el epitelio de superficie y el crecimiento es hacia abajo, ¿no? Hacia la lámina propia, hacia el estroma.
al revés de este, que es un papiloma exofítico, en donde tenemos las proliferaciones papilares, ¿sí?, hacia afuera, con un estroma en el tallo, digamos, de la papila. En cambio acá, este sería el epitelio de superficie y el crecimiento es hacia adentro, endofítico. En general es unilateral, se dan hombres entre 40 a 70 años, aparecen sobre todo en la paredes laterales, está asociado con el HPV6, el EBV está en discusión, un 10% van a la displasia y de los 3 es el que más incidencia de cáncer tiene, un 27%, y aunque tiene que estar extirpado con buenos márgenes, puede tener una recurrencia del 60%. El oncocítico no tiene que ver, no está asociado al HPV y un 17% iría también con probabilidad de malignizarse. Y es porque las células son oncocíticas, o sea, eosinófilas. Y el exofítico, que se dan hombres de 20 a 50 años, este sí, el 50% está asociado a HPV. En el septum nasal tiene una recurrencia del 50%, sin embargo, los cambios malignos son excepcionales. Entonces, acordarse que el papiloma invertido es el que más cambios malignos, más porcentaje podemos encontrar. Bueno, de los tumores malignos, vamos a hablar un poquito del esthesioneuroblastoma, que es en el único lugar que lo tenemos. ¿Se acuerdan que vimos la lámina cribosa? Y de ahí, desde la mucosa olfatoria, tendría origen el esthesioneuroblastoma. Lo vemos a los 15 y a los 55 años y es unilateral. Presenta como masas polipoides que pueden invadir los senos y también el cráneo. Y como vemos acá se pueden presentar como trabéculas o masas sólidas que están constituidas por células pequeñas de núcleos azules y escaso citoplasma, de ahí que tenga diagnósticos diferenciales porque son bastante indiferenciados con otros carcinomas, linfomas, melanomas y otros tumores y otros tumores. Acá es una marcación con S100 para ver las células subtentaculares y también estas células son positivas para marcadores neuroendocrinos. Estas fotos son nada más para que vean la variedad que puede tener este esthesioneuroblastoma, que puede presentarse como en ribbons o ser en forma difusa o conformar lo que nosotros llamamos rosetas. A esto llamamos rosetas, cuando forma como una flor, ¿sí? Bueno, y pasamos a los carcinomas, que los más frecuentes son los epidermoides, el 75 a 90%, están en la nariz, en los senos paranasales y en la nasofaringe o nasofaringe. De estos, el 85% de los casos son queratinizantes, o sea que tienen perlas córneas, y los escamosos, que bien diferenciados y queratinizantes, son perlas córneas y puentes intercelulares. Y los no queratinizantes. De los no queratinizantes, ven que acá no tienen queratina, pero algunos pueden tener algún puente y algunos tienen un patrón como se llama basaloide porque asemeja a las células basales. Y estos muchas veces requieren estudios de inmunohistoquímica para decir que son escamosos, para hacer diagnósticos diferenciales con otros tumores. Generalmente se va a presentar con rinorrea, epistaxis, cefalea. Si vemos de cabeza y cuello, son dentro de los de cabeza y cuello, digamos, el carcinoma no es tan frecuente, digamos, en los senos paranasales. Lo más frecuente es encontrarlo en el seno maxilar, es lo que más habría que recordar, y está en relación con causas como el tabaquismo, níquel, bueno, y otras sustancias. Y ¿se acuerdan que dijimos que de los papilomas, el papiloma schneideriano, el invertido, es el que, y asociado a HPV, sería el que mayor
más frecuentemente, hasta un 30 casi por ciento, podría progresar hacia el carcinoma. Bueno, carcinoma nasofaríngeo. ¿Qué llamamos al carcinoma nasofaríngeo? Es aquel que muestra evidencia microscópica y ultraestructural de un carcinoma escamoso. Entonces también los vamos a clasificar en los queratinizantes, que están asociados al tabaco y al alcohol, a los no queratinizantes y a los basaloides. Este carcinoma nasofaríngeo es de baja incidencia, se da entre los 40 y 60 años, la relación hombre-mujer es igual, se ve más en chinos, en el sudeste asiático, Canadá y Alaska. Como yo estudiaba, le decían nasofaríngeo de la China. Y en cuanto a la etiología, hay una susceptibilidad genética involucrado con la infección por virus de Epstein-Barr y factores ambientales. Como ven en la microscopía, estas células epiteliales pueden formar un sincicio, algunos, y hay un gran número de linfocitos. Por eso hay algunas publicaciones que lo van a encontrar como carcinoma linfoepitelial. Pero el nasofaríngeo tiene estas células epiteliales forma sincicial, y lo curioso es que las células epiteliales, es donde vamos a ver el virus de Epstein-Barr, porque se cree que el virus entra por las células epiteliales y después pasaría a las linfoides, al contrario de como van a ver después en la parte de los linfomas, ¿no? Entonces vamos a ver EBV, ya sea por inmunohistoquímica, marca por el LMP, o por FISH, vemos EBER, la evidencia del virus de Epstein-Barr en el núcleo. Bueno, de los tumores hemolinfoides de la cavidad nasal, voy a tocar solo el linfoma de tipo nasal TNK, todo el resto los van a ver cuando vean la parte del linfoma, porque bueno, es la segunda neoplasia maligna de la cavidad nasal, los linfomas, ¿no? Siendo el linfoma de tipo nasal, el TNK en la nariz, en las fosas nasales, y en los senos paranasales vamos a encontrar el linfoma B de grandes células. El linfoma de tipo nasal TNK se ve en hombres, 53 años, bueno, tiene una inmunohistoquímica específica, ¿no? Con lo que marca el CD3, que eso nos habla de una estirpe T, el CD56, y que sean NK, que es Natural Killer, va a marcarnos marcaciones de citotóxicos, como el TIA1 y la perforina. Acá ven el epitelio de superficie, que en parte está desfaselado, toda esta proliferación linfoidea, difusa, pequeña, que se mete dentro de los vasos y los destruye, por eso se dice que es angiodestructora, con necrosis, ¿sí? Y bueno, una de las marcaciones acá yo le puse de CD56 para que vean cómo marca todas las células en este linfoma TNK. Los diagnósticos diferenciales van a ser con las micosis y los Wegener. Siempre que vean lo que dicen destrucción de la línea media o de la nariz, puede ser debido a un linfoma, pensar en linfoma, micosis y Wegener. Bueno, del plasmocitoma extramedular primario, 2 palabras nada más, pero para que sepan que el plasmocitoma extramedular primario, la cavidad nasal y los senos paranasales y la nasofaringe son los sitios más frecuentes del plasmocitoma extramedular, ¿no? Y que de estos, un 20% van a desarrollar mieloma. En nada les muestro, esto es un caso que tuvimos en el hospital, acá un epitelio de superficie y acá vemos todo un infiltrado difuso, pero está todo formado por plasmocitos que marca el CD138 y vemos la monoclonalidad, o sea, marca una sola de las cadenas livianas kappa y la lambda es negativa. Bueno, y por último, los melanomas, que es el 1% de todos los melanomas, ocurren en esta región, usualmente en la cavidad nasal. Y la edad promedio es de 64 años y tienen muy mal pronóstico, usualmente recurren
y tienen una baja sobrevida, ¿no? Y acá es como se presenta, como vemos en la cavidad nasal, y esta mancha negruzca, ¿sí? Puede ser polipoide, negruzca, acá como vemos el pólipo, este es el epitelio que lo recubre, y a veces en superficie no vemos el melanoma en toda su extensión, como en este caso que sí, acá está destruyendo ya el epitelio, y después abajo los nidos que están infiltrando, en este caso no tiene melanina, acá sí vemos pigmento melánico, pigmento oscuro, negruzco, y muchas veces en la nariz puede pasar esto, que sea fuso celular y que no tenga pigmento, y nosotros en patología decimos que el melanoma es el gran simulador, porque siempre hay que pensarlo, porque adopta desde formas epiteloides, o sea, el que cuando viene pigmentado es fácil, pero si no puede ser epiteloide, bueno, como lo van a ver después en la piel. Bueno, muchas gracias.